escucharon el gruñido de un animal. Un animal que ellos, que estaban muy experimentados ya en la sierra, en varios estados, nunca habían escuchado un rugido igual. El subteniente no ordenaba abrir fuego porque no sabía dónde estaban sus hombres. ¡Atentos! ¡Atentos! Era lo único que decía. Empezaron a disparar. Pero parecía ser que las armas, las balas, los disparos no les hacían nada. Era un anciano de un aproximado de 90 años. Era un viejito con su sombrero de palma, con sus guaraches, su ropa típica que usaban los viejitos en esa época. Un ataúd con sus 4 velas, una en cada esquina, solamente que aquellas veladoras estaban apagadas. El ataúd era completamente de madera y la madera estaba podrida. Se miraba que ese ataúd ya tenía muchos, pero muchos años ahí, en esa habitación. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Y aprovechando que venimos recorriendo este camino, mi gente, con rumbo hacia un lugar para grabarles un nuevo video aquí en el canal, quiero platicarles un par de historias. Porque yo soy de esas personas que disfrutan mucho el ir platicando sobre lo paranormal cuando va recorriendo caminos, cuando va recorriendo carreteras. Me gusta mucho ir escuchando y platicando historias. Entonces el día de hoy les voy a platicar 2 historias sobre militares. Porque a los militares son de las personas a las que más les suceden cosas. Esos hombres siempre andan recorriendo muchos caminos, muchas rancherías, andan mucho tiempo internados en la sierra y les toca vivir muchas situaciones, no nada más en lo paranormal. Es uno de los trabajos más peligrosos que pueda haber y la verdad se exponen bastante recorriendo caminos, recorriendo lugares donde pues la verdad está muy peligroso, lugares donde uno normalmente no pasaría. Entonces todo mi reconocimiento y todo mi respeto para todos los militares, para todos los soldados, porque la verdad arriesgan sus vidas todos los días y todo por nuestra seguridad, mi gente. Entonces también en el tema paranormal les ha tocado vivir cada situación porque ellos recorren lugares donde sucedieron cosas, donde hay entidades, donde hay cosas atrapadas, donde la gente ha hecho brujería. Les ha tocado vivir infinidad de cosas y yo pienso que no hay un solo militar que no platique algo sobre lo paranormal. Yo estoy bien seguro que a todos y cada uno les ha pasado algo, aunque a lo mejor algunos de ellos no creen. De todos modos les ha quedado la espinita, si no es que a lo mejor les ha tocado comprobar que lo paranormal existe. La historia del día de hoy sucedió ya por Baja California Sur y le sucedió a todo un pelotón completito a cargo de un subteniente. Ya tenían todo el día patrullando por todo el semidesierto hasta que fueron a dar a un pequeño pueblito que aparentemente estaba abandonado. Parecía que fuera un rancho fantasma. Al entrar a la que parecía ser la calle principal de aquel pueblito, de aquel ranchito, se dieron cuenta que parecía que todas las casas estaban vacías. Todo parecía indicar que en ese lugar no vivía nadie. Entonces para ellos, esa era una de las principales señales de que a lo mejor ese terreno era peligroso, de que a lo mejor ese lugar era ruta pues de las gentes que se dedican a andar en malos pasos. Entonces de inmediato, al darse cuenta de esa situación, se pusieron en alerta. Estuvieron recorriendo aquel pueblito, aquel ranchito, buscando a alguna persona para pedir alguna indicación, para ubicarse un poquito y decidir qué era lo que iban a hacer, qué ruta iban a agarrar. Porque ellos iban con la intención de internarse en la sierra, pero querían saber qué tipo de movimiento había para no arriesgarse a una emboscada o para no ponerse en peligro. Pero estuvieron recorriendo aquel rancho por bastante tiempo y no. Solamente se escuchaba el silencio en ese lugar. Lo único que se escuchaba era el zumbido del motor de aquella Homer en la que iban montados esos militares y las llantas pisando la grava, pisando las piedritas que había por el camino. Aquel terreno disparejo, aquel terreno lleno de hoyos donde parecía ser que hacía mucho tiempo que no pasaba ningún vehículo. Después de mucho andar por el rancho, se toparon con un señor arreando un par de vaquitas, un señor de un aspecto pues campesino, un aspecto ya de una persona mayor. El señor se miraba de un aproximado entre 65 y 70 años, que al verlos se detuvo y los esperó, pues tal vez para platicar con ellos o tal vez para preguntarles hacia dónde se dirigían.
La Homer se detuvo justo a un lado de este señor. Se bajaron algunos de esos militares preguntándole si había algún lugar ahí en el rancho donde ellos pudieran comprar un poco de víveres, si había alguna tienda donde pudieran comprar agua, donde pudieran comprar por lo menos algo de guzguería para alimentarse, para comer en lo que se internaban en la sierra, porque ellos no tenían todavía permitido montar ningún campamento, ni poner lumbre, ni hacer absolutamente nada, ni comer. No era el momento todavía, hasta no saber si estaban en una zona segura, si estaban en alguna zona donde ellos ya pudieran operar. La primera pregunta que hizo el teniente a aquel señor era si había alguna tienda donde ellos pudieran comprar víveres, pero sobre todo si había alguna ruta por la que ellos pudieran salir huyendo, por la que ellos pudieran correr en caso de ser emboscados. Le preguntaron a aquel viejito cómo era la situación en aquel lugar, y aquel viejito solamente le respondió que él no sabía realmente cómo estaba la zona. Él hacía mucho tiempo que se había salido de la comunidad. La mayor parte de la gente que vivía en esa comunidad se había ido al pueblo más cercano. El viejito alegaba que todo era por buscar una mejor oportunidad, que los jóvenes se habían ido a trabajar y decidieron seguirlos sus viejitos para no quedarse solos en la comunidad. Ellos no supieron qué pensar, no supieron si la historia que aquel viejito les platicaba era real o solamente estaba tratando de no meterse en problemas. Pero las casas todas estaban completamente vacías. Completamente vacías. Ese señor solamente había ido a buscar un par de vaquillas que se le habían escapado o que se le habían perdido en la sierra. Las encontró y las iba arreando hacia aquel pueblito donde estaba viviendo en ese preciso momento. Al notar el nerviosismo de aquel viejito, solamente le preguntaron: ¿saben qué? Dígame si esta es ruta de gente extraña. Dígame si esta es pasada de gente pues que ustedes miren, igual que nosotros, armados, pero sin uniforme. Solamente eso queremos saber. Aquel viejito le dijo: mire, ¿sabe qué? Yo nada más les voy a decir una cosa. Encomiéndense a mi Padre Dios y cuídense bastante, porque aquí en este lugar pasan cosas muy extrañas. Y yo no estoy hablando de gente armada. Yo no estoy hablando solamente de eso. Encomiéndense a mi Padre Dios y cuídense bastante. Nos vemos, jóvenes, Dios los ayude y los acompañe. Aquel viejito siguió arreando sus vacas y se fue de ahí del lugar. El subteniente les ordenó seguir las coordenadas que ellos ya traían, que se internaran en la sierra, no había de otra. Ese era el objetivo y eso era lo que iban a hacer. Empezaron a recorrer aquellos caminos, aquellos lugares, aquellos senderos, y se dieron cuenta que en esos lugares había una especie de piedras amontonadas a un lado del camino que pues aparentemente algo indicaban, tal vez era una especie de mojonera para ubicar algún lugar. Entonces eso a ellos les estaba llenando de mucho temor. Ellos estaban sintiendo que iban directo a la boca del lobo, pero nunca se imaginaron lo que eso realmente significaba. Ellos nunca se lo imaginaron. Resulta que aquel lugar era un lugar que no solamente era utilizado por ese tipo de gente, no solamente era por ellos, sino que era también un lugar que marcaba la entrada a un lugar donde ya nada era normal, a un lugar donde sucedían muchas cosas muy extrañas que aparentemente no pertenecían a este mundo. En ese preciso momento decidieron buscar un lugar donde fuera visible todos los caminos y acampar en ese lugar. No internarse hasta no investigar, hasta no formar un escuadrón que fuera a explorar. Un pequeño grupo de soldados que fueran más difícil de detectar. Montaron el campamento y inmediatamente mandó gente a explorar el lugar. Y todo parecía indicar que era un lugar seguro. No se miraba movimiento a los alrededores, no se miraban rodadas de camionetas, no se miraban pisadas, no se miraba ninguna señal de que por ahí hubiera pasado gente. Entonces en ese preciso momento montaron el campamento y montaron guardia para vigilar. Al caer la noche, los primeros soldados que estaban a cargo de montar la guardia fueron y le reportaron al subteniente que algo muy extraño estaba pasando. Aparentemente algo estaba rondando el campamento. Ellos empezaron a escuchar unos ruidos muy extraños que pudiera ser algún animal, algún felino o alguno de los tipos de animales que pudiera habitar ese tipo de lugar. Le dijeron al subteniente que por favor montara otra guardia, una guardia en cada esquina para evitar que aquel animal los fuera a atacar. El subteniente les dijo que no era necesario,
que no se preocuparan, que si era algún tipo de animal peligroso, al ver la lumbre y a ver movimiento de gente, no se iba a acercar, que no tuvieran pendiente, pero que de todos modos estuvieran listos con sus armas y que no las fueran a detonar a menos de que fuera totalmente necesario, no las fueran a detonar por ningún motivo. Aquellos soldados obedecieron la orden. Regresaron cada quien a su puesto y al darse cuenta que aparentemente aquel animal ya se había ido, ya se había alejado, empezaron a platicar entre ellos. Con el paso del tiempo, ellos ya estaban en completa calma y empezaron a platicar algunas situaciones de lo que habían vivido en el día, situaciones que les había tocado vivir en otras misiones. Estaban ellos, de hecho, algo distraídos cuando de repente escucharon el gruñido de un animal. Un animal que ellos, que estaban muy experimentados ya en la sierra, en varios estados, nunca habían escuchado un rugido igual. Ellos desconocían totalmente qué tipo de animal era. Cuando trataron de investigar un poco, en otro lado del campamento, un soldado gritó y puso a todos en alerta. Aparentemente ese soldado también se acababa de dar cuenta que algo los estaba acechando, algo los estaba rondando. La orden fue no abandonar su puesto. El subteniente ordenó que otro grupo de soldados montara la guardia, como los primeros militares lo habían pedido. Un grupo en cada esquina y todos muy alertas y sobre todo con sus radios para que reportaran qué era lo que estaba pasando. Aquel militar, aquel soldado que le tocara ver aquel animal, que inmediatamente reportara qué era. Esa fue la orden del subteniente. Cuando de repente uno de aquellos soldados detonó su arma y todos se pusieron en posición de combate y el subteniente fue a investigar qué era lo que estaba pasando, pero nada. Aquel soldado disparó a la nada. No había nada. Él solamente escuchó ruidos y figuró haber visto un bulto, una sombra entre los árboles. Entre las sombras de los árboles disparó, pero aparentemente no era nada. Al ir a investigar, ahí no había nada. No había ningún rastro. Todo parecía indicar que a lo mejor se había confundido con alguna sombra producida por las ramas de los árboles con la luz de la luna. Muy probablemente eso era lo que había pasado. El subteniente le llamó la atención. Le dijo: yo les dije que no detonaran sus armas a menos de que fuera totalmente necesario. No queremos poner en alerta a posibles grupos que estén acampando aquí, en las cercanías. Ahora por esa detonación vamos a tener que estar en alerta toda la noche. Se van a estar rotando. Van a estar todos en vigilia, todos van a estar muy atentos a cualquier movimiento, sobre todo en los caminos, en los cerros, en las veredas, para ver si miran algún tipo de luz acercándose aquí al campamento. Ahora vamos a tener que estar en alerta. El subteniente no sabía en ese momento que de lo único que no tenía que preocuparse era de ese tipo de gente, de ese tipo de grupo de personas. Lo que se les venía era mucho peor. El subteniente trató de irse a descansar, tratando de comunicarse con sus superiores para reportarle lo que estaba pasando, porque él estaba sintiendo que iba a haber un posible ataque, pero él no se imaginaba de dónde. Él no se lo imaginaba. Conforme fue pasando la noche y fue entrando la madrugada, los soldados se notaban ya un poquito nerviosos. Ellos estaban presintiendo algo, alguna situación. El subteniente, al salir de su campamento, al salir de su tienda de campaña y caminar, se dio cuenta de que ahí había un ambiente de muchos nervios, siendo que eran soldados muy experimentados, que habían vivido situaciones muy peligrosas en varias ocasiones. Estaban muy asustados. No era normal en su grupo de gente. No era normal en su pelotón. Soldados muy experimentados y muy arriesgados, casi temblando de miedo. Eso para él no era normal. Inmediatamente ordenó que pusieran agua a calentar para que aquellos soldados tomaran café y estuvieran bien despiertos, para que estuvieran atentos a cualquier tipo de movimiento. Y les volvió a decir lo mismo. Les volvió a decir la misma orden. No disparen a menos de que sea totalmente necesario. A menos de que de plano se den cuenta que alguien nos va a atacar. Mientras no, por favor, porque no queremos que descubran cuál es nuestra ubicación. Y aquel que vuelva a disparar sin ningún motivo va a ser castigado.
Los soldados se dieron cuenta que algo estaba pasando. Y lo que el subteniente suponía no tenía nada que ver con lo que ellos estaban sintiendo. No tenía nada que ver, pero todavía no lo sabían. Al punto de las 2:45 de la mañana, empezaron a escuchar muchos ruidos alrededor del campamento, alrededor de ese lugar donde ellos estaban ubicados. Empezaron a escuchar como si varias personas estuvieran rondando entre los árboles, escondidos en las sombras. Empezaron a escuchar mucho movimiento, empezaron a escuchar ramas quebrándose, muy probablemente de personas escondidas entre los árboles o de personas tal vez caminando entre el follaje seco que se caía de los árboles. El subteniente ordenó inmediatamente que se pusieran en modo de defensa, prevenidos para cualquier ataque, porque solamente escuchaban los ruidos, pero no podían ver absolutamente nada, a pesar de que ellos traían sus linternas, su iluminación. Yo me imagino que son linternas de largo alcance, justo como las que nosotros utilizamos, mi gente. Yo me imagino que son linternas que les ayuda mucho a iluminarse en la oscuridad cuando no hay nada de luz, cuando la luz de la luna no es tan intensa, no ayuda mucho a la visibilidad. Ellos deben de traer con qué iluminarse, pero nada. Ellos echaban sus linternas a las ramas de los árboles, a los caminos, a las veredas, a los lugares donde ellos creyeron que muy probablemente podía llegar alguna emboscada, pero ahí no había absolutamente nada. Nada, pero era mucho el ruido que se escuchaba. Eran las 2:45 de la mañana cuando se empezó a escuchar todo ese movimiento. Conforme iban avanzando los minutos, exactamente a las 2:50 de la mañana, empezaron a ver sombras entre los árboles, sombras entre las ramas, arriba de los árboles. Empezaron a ver sombras, bultos. No sabían qué era lo que estaba pasando, no se lo imaginaban siquiera. Al punto de las 2:55 de la mañana, empezaron a ver ojos brillando en medio de aquella oscuridad. Aparentemente alguien los estaba vigilando, pero ellos no sabían qué hacer. El subteniente ordenó que no dispararan, que no hicieran nada, y trató de comunicarse con aquellas personas que estuvieran ahí. Él les empezó a gritar que quién eran, qué hacían ahí, que no se puedan acercar, que era un lugar privado en ese momento, que se identificaran y dijeran quiénes eran y qué era lo que buscaban ahí. Pero nadie respondía. Nadie respondía, solamente se miraban aquellos bultos y aquellos ojos brillando. El subteniente les ordenó a un grupo de militares que fueran a investigar quiénes eran. Ellos iban a estar cubiertos en sus espaldas por todo aquel pelotón, listos con sus armas apuntando, con su visión de luz nocturna, con su visión nocturna. Iban a estar atentos, porque ni siquiera la visión nocturna les mostraba quiénes eran aquellas personas, ni siquiera les podían tomar forma. Algo estaba pasando, porque ni siquiera con visión nocturna podían darse cuenta si era gente armada. No les encontraban siquiera una silueta, aquellos bultos, aquellas sombras. Era algo muy extraño lo que estaba sucediendo. Mandó un grupo de 4 militares a acercarse, a tratar de hablar con el guía, con el jefe o con lo que fuera que estuviera mandando o manipulando aquel grupo de personas. Ellos estaban totalmente cubiertos por sus compañeros, con las armas apuntando para cualquier situación. Pero resulta que cuando ellos internan en la oscuridad, se dejaron de escuchar ruidos, se dejaron de escuchar susurros, se dejó de escuchar todos los ruidos, hasta los ruidos de la naturaleza, de los bichos nocturnos, se quedaron en silencio por algún momento. Cuando de repente aquellos militares empezaron a gritar desesperados, y ellos trataban con su visión nocturna de ubicarlos para poder disparar, pero no los encontraban. El subteniente no ordenaba abrir fuego porque no sabía dónde estaban sus hombres. Atentos, atentos, era lo único que decía. Ordenó a otro grupo de militares que se internaran en aquella oscuridad, que fueran en busca de sus compañeros. Pero aquellos soldados estaban muy pensativos, no acataban aquella orden, no tenían ninguna voluntad ni ningún deseo de ir hacia ese lugar.
El subteniente les volvió a ordenar y ellos se quedaron ahí simplemente parados, observando y pensando. Estaba a punto de darles por última vez la orden cuando de repente aquellos soldados salieron corriendo de entre en medio de los árboles en dirección hacia ellos, hacia el pelotón. Llegaron y al instante cayeron al suelo, perdiendo la conciencia. Cayeron desmayados. Sus cuerpos estaban totalmente arañados y su uniforme, sus ropas estaban todas rasgadas, rotas, como si algún animal muy grande como un oso los hubiera atacado, les hubiera rasgado su ropa, sus pertenencias, su piel, todo. Ellos venían muy mal heridos y aquellos bultos, aquellos ojos brillantes seguían ahí, donde mismo. El teniente ordenó abrir fuego. De inmediato empezaron a disparar, pero parecía ser que las armas, las balas, los disparos no les hacían nada. Nada hacía con ese grupo que aparentemente estaba escondido en la oscuridad. No pasaba nada. Al instante se empezaron a escuchar unas carcajadas que al subteniente y a su pelotón les heló la sangre, les puso la piel chinita y la sangre se le fue hasta la punta de los dedos de los pies. Ellos estuvieron al borde hasta del desmayo, porque aquellas risas se escuchaban infernales, como si vinieran de gente llena de mucha maldad. En ese momento el subteniente se dio cuenta que estaba ante una situación fuera de sus manos. Él estaba viviendo una situación que no era para nada normal, era una situación para la que él no fue entrenado y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Lo único que se le ocurrió fue pedirle a su pelotón que levantaran lo más que pudieran del campamento y empezaran a avanzar hacia atrás. Un grupo de personas apuntando hacia aquellos árboles y otros caminando de frente y otros de espaldas, tratándose de proteger de que aquello que los estaba acechando los fuera a perseguir. Se fueron cubriendo sus espaldas, alejándose de ahí, de esa zona de los árboles, pero internándose más en la sierra. Afortunadamente, aquello que los estaba acechando, ahí se quedó. Muy probablemente lo único que quería era correrlos de ahí, de ese lugar. El subteniente no era una persona creyente de lo paranormal. Era la primera vez que estaba viviendo una situación así. Pero él no sabía qué pensar. Empezaron a caminar por algunas horas. Empezaron a caminar. Al punto de las 5 de la mañana alcanzaron a divisar lo que parecía ser una tapia de adobe, una construcción de adobe muy antigua. Aparentemente en medio de la sierra había una casa abandonada, lo que parecía ser la casa de una hacienda. Le ordenó a otro grupo de soldados que se pusieran a los alrededores de la casa y trataran de investigar muy sigilosamente sin ser detectados si en el interior de aquella casa había alguien, había el grupo de personas que fuera a presentar algún tipo de amenaza para ellos. Pero aquel grupo regresó y dijo que la casa estaba completamente abandonada. En ese lugar no había nadie. El teniente les dijo que para protegerse iban a pasar lo que restaba de la noche en el interior de aquella casa. Ordenó a otro grupo estarse en la entrada, vigilando de que algún grupo de personas se fuera a acercar o que aquellas cosas los fueran a perseguir. Al entrar, se dieron cuenta que efectivamente era la casa de una hacienda, era una pequeña hacienda, la típica entrada en zaguán, las habitaciones a los lados y el patio central. Esa casa tenía un aproximado de 8 habitaciones a los alrededores y ese patio lleno de maleza. Los techos ya estaban derrumbados, ya no había puertas, ya no había ventanas, solamente eran bardas de adobe. Las habitaciones estaban inaccesibles porque ya había crecido mucha maleza en el interior de aquellas habitaciones. Había árboles, había ramas, había hierba. Era imposible entrar a aquellas habitaciones. El subteniente ordenó a uno de los soldados que con un machete desmontara un poco para poder entrar a esa habitación y descansar. Pero cuál va siendo su sorpresa, que de un de repente se alcanza a ver un vislumbre adentro de una de las habitaciones. Aparentemente había un poco de luz, una luz muy bajita, como si fuera de una veladora o de una vela, una luz que muy apenas alcanzaba a iluminar a una persona que estaba adentro de esa habitación.
Los soldados al instante se pusieron en alerta. El subteniente le llamó la atención a aquel grupo de soldados que fueron a explorar. Ustedes dijeron que no había nadie y allí dentro hay una persona. El subteniente se acerca y se da cuenta que sí, efectivamente. A un lado de la puerta, en el interior de aquella habitación, había 2 perros, uno de cada lado, vigilando, observando qué era lo que estaban haciendo. Pero estaban en completa calma, con mucha tranquilidad. Ese par de perros no tenían ninguna intención de atacar. Y la persona que estaba ahí siendo iluminada por aquella veladora era un anciano de un aproximado de 90 años. Era un viejito con su sombrero de palma, con sus guaraches, su ropa típica que usaban los viejitos en esa época. En esta época en la que estamos actualmente. El subteniente le pidió disculpas, le dijo que no se habían percatado de que había una persona en el interior de aquella casa. Si no, ellos hubieran pedido permiso. Le preguntaron si él era el propietario y dijo que sí, que en algún momento le perteneció, pero que él todavía tenía derecho a habitar el lugar. Le platicó al subteniente que él ya se había quedado solo, hacía muchísimos años. Su esposa falleció y sus hijos lo abandonaron al irse a los Estados Unidos. El viejito le empezó a platicar varias etapas de su vida. Aparentemente aquel viejito estaba muy contento de haber recibido aquella visita. El subteniente le preguntó si sabía si en ese lugar había peligro para ellos en cuestión de la delincuencia. Le dijo: no se preocupe, en este lugar ni siquiera ese tipo de personas entra. Usted no se preocupe. El subteniente estaba dudoso si le platicaba o le preguntaba algo a aquel viejito sobre la situación que acababan de vivir. Pero al darse cuenta que era una persona mayor, tal vez no le iba a creer, entonces decidió no preguntar nada. Solamente se dedicó a hacerle plática a aquel viejito. Pasaron un momento muy agradable. Aquel viejito les invitó un vaso de café y una pieza de pan. Y estuvo el subteniente y algunos de los soldados platicando con ese viejito por algunas horas, por algún tiempo. Pero lo que al subteniente le llamó mucho la atención es que este viejito platicaba cosas que no pertenecían a esta época. El viejito tenía mucha información sobre años muy atrás, años que no pertenecían a esta época. El viejito hablaba de situaciones que él había vivido que pareciera que sucedieron hace más de 200 años. El viejito estaba platicando cosas que no eran de acorde a su edad ni a la época que estábamos viviendo. Algo muy extraño estaba pasando con aquel viejito. La veladora no era una vela común de la que usamos hoy en día. Era una mecha con petróleo de las que se usaban en aquella época, por allá en el 1800. Eso también le llamó mucho la atención al subteniente, pero pensó que muy probablemente era de su papá o de su abuelito y a lo mejor pasó por generaciones hasta llegar a sus manos. No es raro que hoy en día alguna persona tenga una reliquia antigua, algo que se usaba en el 1800, en el 1700. No es raro. Entonces el subteniente lo vio normal. Decidió ignorarlo y seguir platicando con aquel viejito. El soldado, al interesarse por la guerra, le preguntó situaciones, si él había escuchado alguna plática de su papá y de su abuelito de los tiempos de la independencia, de 1800, o de la revolución de 1900, entrado en 1800. Y este viejito se lo platicaba como si él lo hubiera vivido. Era algo muy extraño porque el viejito hablaba de su vida, pero en aquella época del 1800. Él platicaba detalles que sucedieron en aquel entonces, en las guerras que habíamos vivido aquí en nuestro país. El subteniente estaba muy sacado de onda, no sabía qué pensar sobre este viejito. Al darse cuenta que ya era muy tarde, que ya no tardaba en empezar a clarear, le pidió permiso al viejito y le pidió disculpas por haberlo desvelado y le dijo que tenía que ir a descansar un momento. El viejito le dijo que no se preocupara, que no pasaba nada, que él ahí iba a estar y de ahí no se pensaba mover hasta que amaneciera. El subteniente se dispuso a descansar un rato en aquella habitación que habían desmontado sus soldados. Pero ya casi para amanecer, cuando la noche es gris, cuando está a punto de querer salir el sol, cuando apenas está empezando a clarear, uno de los soldados se sorprendió bastante
al descubrir que en una de las habitaciones, ahí dentro, había un ataúd con sus 4 velas, una en cada esquina, solamente que aquellas veladoras estaban apagadas. El ataúd era completamente de madera y la madera estaba podrida. Se miraba que ese ataúd ya tenía muchos años ahí en esa habitación. Pero ¿cómo era posible que nadie lo hubiera visto? Si todos investigaron, si todos iluminaron las habitaciones, ¿cómo era posible que nadie lo había visto? Y había soldados que aseguraban haber entrado a esa habitación en cuanto llegaron y en repetidas ocasiones. Uno de los soldados asegura que incluso él entró a hacer una de sus necesidades a esa habitación y ahí no había nada. Fueron a despertar al subteniente y platicarle lo que estaba sucediendo. El subteniente, al entrar a aquella habitación y darse cuenta que estaba ese ataúd ahí, se sorprendió bastante. Trataron de investigar si adentro de aquel ataúd había algunos huesitos, había alguna persona, pero no había nada. Era solamente el ataúd de madera antigua, podrido. Era un tipo de ataúd que se usó hace muchísimos años y solamente las personas ricas de la época se podían dar el lujo de mandar a hacer un ataúd. Y por la forma y por los adornos y la forma de construcción, no pertenecía a la época. Ese ataúd tendría que ser por lo menos de 1850 o de 1900, porque estaba unido con remaches y con lámina. Era un trabajo antiguo ese ataúd. Ese ataúd tendría que tener un aproximado de 200 años en el lugar. El subteniente trató de ir a pedir una explicación de qué era eso y por qué estaba ahí aquel viejito. Pero al entrar a aquella habitación no estaban ni los perros. Pero al entrar a aquella habitación no estaban ni los perros, ni estaba aquel viejito. Tampoco estaba aquella mecha con petróleo que los iluminaba. Tampoco estaba el rastro de la leña que estuvo ardiendo para calentar el agua del café que se tomaron. No había rastros de que ahí hubiera estado alguna persona. El subteniente dice: pero si yo recuerdo que aquí estaba el viejito. Estaban unas piedras y él estaba sentado encima de ellas. Y tenía lumbre calentando su agua. Y ni siquiera hay rastro de aquella lumbre. ¿Qué está pasando? Un poco incrédulo todavía, decide salir hacia la entrada principal y le ordena a uno de sus soldados: necesito que investigues este lugar y me digas si hay otra salida donde aquel viejito se pudiera haber salido. Y fue de inmediato con los soldados que estaban vigilando la puerta y les preguntó si hubo algún tipo de movimiento y dijeron que no. Les preguntó si habían dormitado en algún momento y dijeron que no, que se estuvieron turnando para descansar, pero siempre hubo una persona despierta en la puerta. Al regresar, el otro militar le dijo que no. Aunque era un lugar en ruinas, las bardas estaban muy altas y no existía ninguna otra puerta, tampoco existía algún tipo de portillo, algún hoyo, algún agujero por el que aquel viejito se hubiera salido. Aparte, el viejito estaba muy contento con su visita. No había ninguna necesidad de salir a escondidas. Le preguntó una vez más a sus soldados: díganme la verdad, díganme si se quedaron dormidos. Necesito saber si ese viejito salió por la puerta. Aquellos soldados le dijeron: ¿cuál viejito? El viejito que estaba en esa habitación. Ese viejito con el que pasé casi toda la noche platicando. Ay, subteniente, la mera verdad, yo tengo pena decirle lo que le voy a decir, pero aquí nosotros estábamos pensando que usted se estaba volviendo loco, porque lo vimos hablar y manotear, pero usted solo en completa oscuridad. ¿Cómo? Pero si aquí estaban 2 de sus compañeros conmigo. Estaba usted solo. Solamente fueron dos de mis compañeros a asomarse a tratar de investigar por qué usted estaba hablando solo. Pero nadie estuvo con usted y usted estuvo toda la noche alegando solo en esa habitación. En ese preciso momento el subteniente ordenó levantar campamento y reportar a sus superiores que iban a abandonar la misión. Él ya no quería saber nada de ese lugar. Entonces estas son las 2 historias, mi gente. Son un par de historias que le pasaron a este pelotón, a este grupo de soldados valientes que estuvieron ante una situación que estaba fuera de sus manos, estuvieron ante una situación que nunca les había pasado, una situación para la que ellos no fueron entrenados.
Entonces, ¿cómo sobrevivían a eso? Decidieron regresar y muchos de ellos prefirieron desertar y buscar un trabajo normal donde no tuvieran que estarse arriesgando. Entonces, mis respetos para todos los soldados, para todos los militares, porque aparte de que arriesgan sus vidas, les toca vivir situaciones en las cuales cualquiera de nosotros no supiéramos qué hacer. Un saludo para todos ustedes que se dedican a esto, para todos ustedes que son soldados, que son militares, un saludo, un fuerte abrazo y todos mis respetos. Y ojalá se decidan algún día platicarnos algunas de esas historias, algunas de esas situaciones que a ustedes les ha tocado vivir, porque ya les he dicho que las historias de militares son de mis favoritas. Pues bueno, mi gente, espero que les haya gustado mucho este camino, esta historia. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.